Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en La Bolsa de Arena. Supe de inmediato por la expresión en su rostro esa mañana que mi querida Lady tenía algún asunto importante entre manos. Llevaba un bulto en los brazos, compuesto por un abrigo y una falda de aspecto gastado, y un sombrero muy anticuado adornado con ramilletes de rosas de percal baratas. «Ponte estas cosas de inmediato, Mary», dijo secamente, «porque vas a solicitar el puesto de cocinera sencilla y competente, así que asegúrate de parecerlo». «¿Pero dónde demonios?», pregunté atónita. «En la casa del señor Nicholas Jones, en Eaton Terrace», interrumpió con frialdad. «La que ocupaba hasta hace poco su hermana, la difunta señora Dunstan. La señora Jones está buscando una cocinera, y tú debes conseguir ese puesto». Como sabes, he elevado la obediencia a la categoría de arte. Tampoco me sorprendió del todo que mi querida Lady hubiera sido finalmente requerida para meter uno de sus delicados dedos en ese pastel de los Dunstan, que estaba desconcertando a nuestros compañeros más que cualquier otro caso que yo haya conocido. No sé si recuerdas las múltiples circunstancias, las diversas contradicciones que surgían a cada paso y que dejaban perplejos a nuestros detectives más hábiles justo cuando creían estar más cerca de resolver aquel extraño misterio. La señora Dunstan era una persona muy poco interesante, santurrona, engreída y obesa. El perfecto prototipo de la mujer adinerada de clase media, cuyo saldo en el banco local siempre es más abultado que el de sus vecinos. Su sobrina, Violet Frostwick, vivía con ella, una chica elegante y bonita, excesivamente aficionada a la ropa refinada y otros lujos que el dinero puede comprar. Como carecía por completo de recursos, soportaba los caprichos cambiantes de la mujer mayor con una paciencia casi angelical, un hecho probablemente atribuible a las intenciones testamentarias de la señora Dunstan, que, como solía afirmar, favorecían a su sobrina. Además de estas dos damas, el hogar lo completaban 3 sirvientas y la señorita Cruikshank. Esta última era una joven tranquila y modesta que hacía las veces de secretaria y ayudante de la señora Dunstan, pero que en realidad no era más que una sirvienta abnegada. Levantándose temprano, combinaba el trabajo de ama de llaves con el de una criada superior. Se encargaba de los proveedores, mantenía a las sirvientas en orden y planchaba y arreglaba las blusas de la señorita Violet, una verdadera cenicienta. La señora Dunstan tenía una cocinera y 2 doncellas, todas ellas a su servicio desde hacía años. Además, una mujer de la limpieza venía muy temprano por la mañana para encender los fuegos, limpiar los zapatos y fregar los escalones de la entrada. El 22 de noviembre de 1907, pues los primeros acontecimientos de este curioso drama se remontan a ese año, la mujer de la limpieza que trabajaba en la casa de la señora Dunstan en Eaton Terrace desde hacía bastante tiempo envió un mensaje por la mañana diciendo que en adelante no podría seguir yendo. Su marido se había visto obligado a mudarse a unas habitaciones más cercanas a su trabajo y ella no podía permitirse recorrer la mayor distancia a la hora temprana que exigía la señora Dunstan. La mujer había escrito una carta muy educada explicando estos hechos y la envió por medio de un mensajero, indicando al mismo tiempo que la portadora de la nota era una mujer muy respetable, amiga suya, que estaría encantada de servir a la señora Dunstan ocupándose del trabajo matutino. Debo decirte que el mensaje y su portadora llegaron a Eaton Terrace alrededor de las 6 a.m., cuando nadie estaba levantado excepto la cenicienta de la casa, la señorita Cruikshank. Ella vio a la mujer, le gustó su aspecto y allí mismo la contrató para el trabajo, sujeto a la aprobación de la señora Dunstan. La mujer, que había dado su nombre como señora Thomas, parecía muy tranquila y respetable. Dijo que vivía cerca, en St. Peter's Mews. Por lo tanto, podía venir tan temprano como la señora Dunstan deseara. De hecho, a partir de ese día llegaba todas las mañanas a las 5:30 a.m. y para las 7 ya había terminado su trabajo y podía irse a casa.
Si, además de estos detalles, te digo que en aquel entonces la bonita señorita Violet Frogswick estaba comprometida con un joven escocés, el señor David Attle, de quien su tía desaprobaba totalmente, habré presentado ante ti a todos los personajes que, directa o indirectamente, estuvieron relacionados con ese drama, cuyo acto final aún no ha sido presenciado ni por la policía ni por el público. Parte 2. Al siguiente año nuevo, la señora Dunstan, siguiendo su invariable costumbre de ese día, fue a cenar a casa de su hermano casado para recibir el año nuevo. Durante su ausencia, ocurrió lo habitual en Eaton Terrace. La señorita Violet Frogswick aprovechó la oportunidad para invitar al señor David Attle a pasar la velada con ella. Los sirvientes de la señora Dunstan, cabe mencionar, sabían del compromiso entre los jóvenes y, con el sentimentalismo característico de su clase, hacían la vista gorda ante estos encuentros secretos y ayudaban a engañar a la irascible tía. El señor Attle era un joven apuesto cuyo principal defecto radicaba en su total falta de dinero o perspectivas. Además, se dedicaba al teatro, otro pecado imperdonable a los ojos de la puritana anciana. En más de una ocasión ya había habido fuertes disputas entre el señor Attle y la señora Dunstan, y esta última había declarado que, si Violet insistía en andar con ese saltimbanqui, no vería ni un centavo de su fortuna, ni ahora ni en el futuro. El joven no iba con frecuencia a Eaton Terrace, pero en esta festiva Nochevieja, cuando no se esperaba que la señora Dunstan regresara hasta pasada la medianoche, parecía una oportunidad demasiado buena para que un enamorado la desaprovechara. Por mala suerte, la señora Dunstan no se había sentido bien después de su copiosa cena, y su hermano, el señor Nicholas Jones, la acompañó a casa poco después de las 10. Jane, la criada que abrió la puerta, quedó, en sus propias palabras gráficas, hecha un lío al ver a su señora, sabiendo muy bien que el señor Attle aún estaba en el comedor con la señorita Violet y que la señorita Cruikshank estaba en ese mismo momento sirviéndole un whisky con soda. Mientras tanto, el abrigo y el sombrero en el recibidor delataban la presencia del joven en la casa. Por un momento, la señora Dunstan se detuvo mientras Jane temblaba de miedo. Luego, la anciana se volvió al señor Nicholas Jones, que aún estaba en la puerta, y dijo con calma: «¿Podrías llamar por teléfono al señor Blenkinsop mañana temprano, Nick, y decirle que estaré en su despacho a las 10? El señor Blenkinsop era el abogado de la señora Dunstan, y como Jane explicó después a la cocinera, ¿qué podía significar esa cita sino la determinación de desheredar a la señorita Violet, dejándole solo el simbólico chelín? Tras esto, la señora Dunstan se despidió de su hermano y entró directamente al comedor. Según el testimonio posterior de los 3 sirvientes, la señora se puso hecha una furia. Las palabras no eran fácilmente distinguibles tras la puerta cerrada, pero al parecer, en cuanto entró, la voz de la señora Dunstan se alzó con terrible ira, y momentos después la señorita Violet salió llorando del comedor y subió rápidamente las escaleras. Mientras la puerta se abría y cerraba momentáneamente, se oyó la voz de la anciana decir con majestuoso enojo: «Eso es lo que has hecho, fuera de esta casa. En cuanto a ella, no verá ni un centavo de mi dinero y puede morirse de hambre si quiere». La discusión parece haber continuado un poco más después de eso, pero los sirvientes estaban demasiado impresionados por aquellas últimas palabras vengativas como para prestar atención a lo que siguió. La señora Dunstan y el señor Attle estuvieron encerrados juntos un rato, pero al parecer la ira de la anciana no cedió, porque cuando subió a acostarse 1 hora después, se le oyó decir: «Se irá de esta casa, y mañana mismo no toleraré más tratos con un saltimbanqui como tú». La señorita Cruikshank estaba terriblemente alterada. «Es un golpe terrible para la señorita Violet», le dijo a la cocinera. «Pero quizá la señora Dunstan esté más compasiva por la mañana. Le llevaré una copa de champán ahora, le gusta mucho y le ayudará a dormir». La señorita Cruikshank subió con el champán y le pidió a la cocinera que acompañara al señor Attle hasta la puerta, pero el joven, muy agitado y ansioso, no quiso irse de inmediato. Se quedó un rato en el comedor fumando, y cuando las 2 sirvientas más jóvenes subieron a acostarse, le pidió a la cocinera que lo dejara quedarse hasta ver a la señorita Violet una vez más, pues estaba seguro de que bajaría.
Había pedido a la señorita Cruikshank que la convenciera. La señora Kennett, la cocinera, era una mujer bondadosa. Había tomado a los jóvenes bajo su protección y le molestaba que el amor no pudiera seguir su curso sin obstáculos. Así que le dijo al señor Athol que se quedara cómodamente en el comedor y ella esperaría junto al fuego en la biblioteca hasta que él estuviese listo para irse. La buena mujer avivó el fuego en la biblioteca, acercó una silla y se quedó profundamente dormida. De pronto, algo la despertó. Se incorporó y miró a su alrededor con esa confusión típica de quien acaba de salir de un sueño profundo. Miró el reloj. Eran más de las 3. Pensó que seguramente habría sido el señor Athol llamándola lo que la había despertado. Salió al recibidor, donde aún no habían apagado el gas, y allí vio a la señorita Violet, completamente vestida y con sombrero y abrigo, justo en el momento de salir por la puerta principal. En palabras de la cocinera, antes de que pudiera hacer una pregunta o siquiera emitir un sonido, la joven había abierto la puerta, que aún no estaba cerrada con llave, y la había cerrado de golpe, desapareciendo en la oscuridad de la calle. La señora Kennett corrió hacia la puerta y salió a la calle tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron, pero la noche estaba excepcionalmente neblinosa. Violet, sin duda, se había alejado rápidamente y no hubo respuesta a los repetidos llamados de la cocinera. Totalmente alterada y sin saber qué hacer, la buena mujer regresó a la casa. El señor Athol evidentemente se había ido, pues no había rastro de él en el comedor ni en ningún otro lugar. Subió entonces y llamó a la puerta de la señora Dunstan. Para su sorpresa, el gas aún estaba encendido en la habitación de su señora, pues podía ver un fino rayo de luz filtrarse por el ojo de la cerradura. Al primer golpe, recibió una respuesta rápida e impaciente. «¿Qué ocurre?» «Señora, la señorita Violet se ha ido», dijo la cocinera, demasiado agitada para hablar con claridad. «Lo mejor que podía hacer», respondió al instante la voz al otro lado de la puerta. «Vaya a dormir, señora Kennett, y no se preocupe». Acto seguido, el gas se apagó dentro de la habitación, y a pesar de los débiles intentos de la cocinera por insistir, no hubo más respuesta que otro impaciente «¡Vaya a la cama!». La cocinera obedeció, pero antes de acostarse, recorrió la casa, apagó todas las luces y finalmente echó el cerrojo a la puerta principal. Parte 3. 3 horas más tarde, los sirvientes fueron despertados, como de costumbre, por la señorita Cruikshank, quien luego bajó a abrir la puerta del sótano a la señora Thomas, la mujer de la limpieza. A las 6:30, cuando Mary, la doncella, bajó con una vela en la mano, vio a la señora Thomas unos escalones más abajo, aparentemente también en camino de descender. Esto sorprendió mucho a Mary, ya que el trabajo de la mujer se limitaba enteramente al sótano y se suponía que nunca subía a los pisos superiores. Además, aunque la mujer bajaba rápidamente las escaleras, parecía llevar algo pesado. «¿Pasa algo, señora Thomas?», preguntó Mary en un susurro. La mujer levantó la vista, deteniéndose un momento justo bajo la lámpara de gas, cuya luz tenue iluminaba tanto a ella como a su carga. Mary reconoció que se trataba de la bolsa de arena que, en las mañanas heladas, se esparcía en los escalones de la entrada. En general, aunque ciertamente estaba desconcertada, Mary no le dio mayor importancia al asunto en ese momento. Siguiendo su rutina, entró en el cuarto de la doncella, preparó el agua caliente para el baño de la señorita Cruikshank y la llevó a su habitación, donde también corrió las persianas y dejó todo listo. La señorita Cruikshank solía bajar en bata y luego subía a arreglarse. Normalmente, para cuando los 3 sirvientes bajaban, eran casi las 7 y la señora Thomas ya se había ido, pero esta vez Mary había bajado antes. La señorita Cruikshank estaba ocupada en la cocina preparando el té de la señora Dunstan. Mary comentó lo de haber visto a la señora Thomas en las escaleras con la bolsa de arena, y la señorita Cruikshank también se mostró muy sorprendida. La señora Kennett aún no había bajado, y la mujer de la limpieza aparentemente se había marchado. Su trabajo estaba hecho como siempre, y la arena estaba esparcida en los escalones de la entrada, ya que la niebla helada los había vuelto resbaladizos. A las 7:15, la señorita Cruikshank subió con el té de la señora Dunstan, y menos de 2 minutos después, un grito espantoso resonó en toda la casa, seguido del ruido de loza rompiéndose.
Al instante, las dos criadas corrieron escaleras arriba, directo a la habitación de la señora Dunstan, cuya puerta estaba abierta de par en par. Lo primero que Mary y Jane percibieron fue un olor terrible a gas. Luego vieron a la señorita Cruikshank con los ojos desorbitados por el horror, mirando fijamente la cama frente a ella, donde yacía la señora Dunstan, con un extremo de un tubo de goma todavía en la boca, su mandíbula caída por la muerte. El otro extremo del tubo estaba conectado a la lámpara de gas en la pared cercana. Todas las ventanas de la habitación estaban cerradas y las cortinas corridas. Toda la estancia apestaba a gas. La señora Dunstan había muerto asfixiada por el gas. Parte 4. Pasó un año desde el descubrimiento de la trágica y misteriosa escena, y puedo asegurarles que nuestros colegas de Scotland Yard enfrentaron uno de los casos más difíciles que jamás les haya tocado investigar. Imagínense todas las contradicciones que surgían a cada paso. En primer lugar, la desaparición de la señorita Violet. Apenas las mujeres de la casa Dunstan lograron reponerse del horror que les causó el terrible descubrimiento, se enfrentaron a otro hecho casi igualmente espantoso. Espantoso, claro está, por su conexión con la tragedia principal. La señorita Violet Frostwick había desaparecido. Su habitación estaba vacía, su cama no había sido ocupada. La cocinera, la señora Kennett, la había visto salir furtivamente de la casa en plena madrugada. Relacionar a esa joven bonita y delicada con un crimen tan horrendo y despiadado, el asesinato premeditado de una anciana que había sido como una madre para ella, parecía absolutamente imposible. Por un acuerdo tácito, las 4 mujeres que ahora quedaban en la casa, sumidas en el luto y la desolación en Eaton Terrace, evitaron mencionar el nombre de la señorita Violet Frostwick tanto a la policía como al médico. Ambos, por supuesto, fueron llamados de inmediato. La señorita Cruikshank envió a Mary a la comisaría y luego a buscar al Dr. Folwell en Eaton Square, mientras que Jane partió en un coche de alquiler a buscar al señor Nicholas Jones, quien afortunadamente aún no había salido hacia su negocio. La primera impresión del médico y del inspector de policía al examinar la escena del terrible crimen fue que la señora Dunstan se había suicidado. Resultaba casi imposible imaginar que una mujer en pleno uso de sus facultades permitiría que le colocaran un tubo de goma entre los dientes y, sin oponer resistencia, inhalara los gases mortales que le causarían la muerte. Sin embargo, no había marcas de violencia en el cuerpo, nada que indicara cómo la víctima había perdido el conocimiento para permitir que el criminal completara su macabro acto. Pero la teoría del suicidio planteada por el Dr. Folwell fue rápidamente descartada tras un examen superficial de la habitación. Aunque los cajones estaban cerrados, mostraban claros signos de haber sido revueltos, como si el asesino hubiera buscado dinero, documentos o la llave de la caja fuerte. Esta última, a ser revisada, estaba abierta, con la llave tirada en el suelo cerca de ella. Una rápida inspección reveló que las cajas de hojalata habían sido saqueadas, ya no contenían ni dinero ni documentos importantes, mientras que los engarces de oro y platino de collares, pulseras y una tiara demostraban que las piedras preciosas, que, según declararía después el señor Nicholas Jones, eran de considerable valor, habían sido extraídas con cuidado, aunque torpemente, por manos evidentemente inexpertas. En conjunto, todo apuntaba a un robo deliberado, sistemático y realizado con tranquilidad, lo que contradecía por completo la teoría del suicidio. Entonces, de pronto, se mencionó el nombre de la señorita Frostwick. Nadie pudo decir después quién lo había sacado a relucir primero, pero en un instante toda la historia salió a la luz. El compromiso de la joven con el señor Athol contra los deseos de su tía, la discusión de la noche anterior y la desaparición de ambos jóvenes de la casa durante la madrugada. Todo fue extraído a regañadientes de los 4 testigos por el hábil inspector. Más aún, un pequeño detalle muy desagradable fue relatado por una de las criadas y corroborado por la señorita Cruikshank. Parece que cuando esta última llevó el champán a la señora Dunstan, la anciana pidió que Violet fuera a su habitación. Mary, la doncella, estaba en las escaleras cuando vio a la joven, aún vestida con su traje de noche de gasa blanca, los ojos hinchados por el llanto, llamando a la puerta de su tía. El inspector, ocupado tomando notas, ya construía en su mente un caso sencillo, aunque muy sensacional, contra Violet Frostwick, cuando la señora Kennett echó por tierra todos sus cálculos.
Violet no podía tener nada que ver con el asesinato de su tía, pues la señora Dunstan estaba viva y de hecho había hablado con la cocinera cuando ésta llamó a su puerta después de ver a la joven salir de la casa. Luego surgió la cuestión del señor Athol. Pero, si lo recuerdan, era imposible siquiera empezar a construir un caso en su contra. Su declaración de que había salido de la casa alrededor de la medianoche, olvidando despertar a la cocinera, fue ampliamente corroborada desde todos los ángulos. El cochero que lo recogió en la esquina de Eaton Terrace a las 11:50 p.m. fue un testigo a su favor. Su casera en Jermyn Street, que lo dejó entrar al perder su llave y le llevó té a las 7 de la mañana siguiente, fue otra. Mientras que, cuando Mary vio a Violet entrar en la habitación de su tía, el reloj de St. Peter's en Eaton Square daba las 12. Seguramente pensarán que ya debería haber mencionado a la mujer de la limpieza, la señora Thomas, quien representaba la contradicción final más completa y desconcertante de este extraordinario caso. Mary, la doncella, vio a la señora Thomas a las 6:30 de la mañana, bajando de los pisos superiores, donde no tenían ningún motivo para estar, y llevando la bolsa de arena que se usaba para esparcir en los resbaladizos escalones de la entrada. Dicha bolsa, por supuesto, siempre se guardaba en el sótano. En cuanto se mencionó la bolsa de arena, el doctor Fowell dio un grito ahogado. Al menos ahí estaba la solución a un misterio. La víctima había sido aturdida mientras aún estaba en la cama, golpeada en la cabeza con esa bolsa, y mientras estaba inconsciente, el despiadado criminal la robó y finalmente la asfixió con el gas. ¿Dónde estaba la mujer que, a las 6:30 de la mañana, fue vista con el silencioso instrumento de la muerte? La señora Thomas había desaparecido. Lo último que se supo de ella fue cuando pasó bajo la tenue luz de una lámpara en el rellano, como si estuviera agotada por el peso que cargaba. Desde entonces, como saben, la policía no ha cesado en sus esfuerzos por encontrarla. La dirección que había dado en St. Peter's Mills resultó ser falsa. Nadie con ese nombre o apariencia había sido visto allí. La mujer que supuestamente la había recomendado con una carta para la señora Dunstan no sabía nada de ella. Juró que nunca había enviado a nadie con una carta a la señora Dunstan. Ella había dejado el trabajo allí porque le resultaba demasiado duro a esas horas de la mañana, pero nunca supo más de su antigua empleadora después de eso. Extraño, ¿no? Que dos personas desaparecieran de esa casa en la misma noche fatídica. Por supuesto, recordarán el tremendo escándalo que surgió unas 24 horas después, cuando se supo que la joven que se había arrojado al río desde el puente de Waterloo esa misma mañana y cuyo cuerpo fue recuperado y llevado a la estación de policía del Támesis fue identificada como la señorita Violet Frostwick, la sobrina de la mujer asesinada en su casa de Eaton Terrace. No se encontró ni dinero ni diamantes en la pobre Violet. Ella misma había dado la prueba más contundente de que, al menos, no había participado en el robo o el asesinato de la señora Dunstan. El público se preguntó por qué había tomado tan a pecho la ira de su tía y su probable desheredación, y simpatizó con el señor David Athol por la terrible pérdida que había sufrido. Pero la señora Thomas, la mujer de la limpieza, aún no había sido encontrada. Parte 5. Creo que parecía una cocinera extremadamente respetable y sencilla cuando me presenté en la casa de Eaton Terrace en respuesta al anuncio del Daily Telegraph. Además de mi apariencia modesta, pedí un salario muy bajo y me declaré dispuesta a hacer cualquier cosa, excepto fregar los escalones de la entrada y el zócalo de piedra. Así que la señora Jones me contrató de inmediato y el día siguiente me instalé en la casa bajo el nombre de señora Cruen. Pocos sucesos habían ocurrido allí desde el descubrimiento de la doble tragedia, ya más de un año atrás, y ninguno había arrojado luz sobre el misterio que la rodeaba. El veredicto del tribunal forense había sido el de asesinato premeditado contra una tal señora Thomas, ya que las pruebas, sumadas a su desaparición, eran muy contundentes en su contra. Había una orden de arresto en su nombre. La señora Dunstan había muerto sin testamento. Para sorpresa de todos los conocedores, nunca había firmado el testamento que los abogados Blenkinsop and Blenkinsop habían redactado para ella, en el cual legaba 20,000 libras y el arrendamiento de su casa en Eaton Terrace a su amada sobrina, Violet Frostwick, 1,000 libras a la señorita Cruikshank y otros legados menores a amigos o sirvientes. Al no existir testamento, el señor Nicholas Jones, único hermano de la difunta, heredó toda su fortuna.
Él y era un hombre muy rico, y muchos opinaban que debería darle a la señorita Cruikshank las 1000 libras que la pobre chica había perdido sin culpa alguna. Nadie sabía cuáles eran sus intenciones al respecto. Por el momento, se conformó con mudarse a Eaton Terrace con su familia, y como su esposa era inválida, pidió a la señorita Cruikshank que siguiera sirviendo en la casa y ayudara en su administración. Ni los diamantes ni el dinero robados de la caja fuerte de la señora Dunstan fueron rastreados. Al parecer, la señora Dunstan, 1 o 2 días antes de morir, había vendido una casa en su propiedad cerca de Teddington. El dinero, como era costumbre, le había sido entregado en oro, en la oficina del señor Blenkinsop, y ella había sido lo suficientemente imprudente como para no depositarlo de inmediato. Este dinero y los diamantes fueron el botín principal de su asesino. Y, a pesar de los esfuerzos más enérgicos de la policía por encontrarla, no había rastro de la señora Thomas. Extrañamente, cuando llevaba unos 3 días en Eaton Terrace y ya empezaba a cansarme de madrugar y trabajar duro, la mujer de la limpieza enfermó y no acudió a su trabajo como de costumbre. Por supuesto, me quejé, pues a la mañana siguiente tuve que ponerme de rodillas a fregar los escalones de piedra, y mis pensamientos hacia Lady Molly en ese momento no fueron tan leales como de costumbre. De repente, escuché unos pasos arrastrados detrás de mí. Me giré y vi a una mujer de aspecto rudo y mal vestida al pie de los escalones. «¿Qué quiere?», pregunté con mal humor, pues estaba de muy mal genio. «La vi fregando estos escalones, señorita», respondió con voz ronca. «Mi marido está sin trabajo y los niños no han desayunado esta mañana. Yo los fregaría, señorita, si me diera algo». La mujer, desde luego, no tenía un aspecto muy agradable. Su sombrero raído y de ala ancha le ocultaba parte del rostro, y su falda, rota y embarrada, estaba recogida de manera desalineada alrededor de su figura encorvada. Sin embargo, no creí que hiciera nada malo dejándole hacer ese trabajo rudo que yo odiaba, así que accedí a darle 6 peniques. La dejé allí con el arrodillador y el cepillo, y entré en la casa dejando la puerta principal abierta. En el vestíbulo me encontré con la señorita Cruikshank, quien, como siempre, había bajado antes que todos. «¿Qué pasa, Corwin?», preguntó, pues a través de la puerta abierta había visto a la mujer arrodillada en el escalón. «Una mujer, señorita», respondí algo cortante. «Se ofreció a fregar los escalones. Pensé que a la señora Jones no le importaría y que la señora Callaghan no ha venido». La señorita Cruikshank dudó un instante y luego se acercó a la puerta principal. En ese mismo momento, la mujer levantó la vista, se puso de pie y con descaro se acercó a la señorita Cruikshank. «Usted me recordará, señorita», dijo con su voz ronca. «Yo trabajaba para la señora Dunstan. Mi nombre es señora Thomas». No es de extrañar que la señorita Cruikshank soltara un grito ahogado de horror. Pensando que se desmayaría, corrí a ayudarla, pero ella me apartó y dijo con calma: «Esta pobre mujer está trastornada. No es la señora Thomas que yo recuerdo. Quizá deberíamos llamar a la policía». «Sí, señorita, mejor hágalo», dijo la mujer con un suspiro. «Mi secreto me ha estado pesando últimamente». «Pero, buena mujer», dijo la señorita Cruikshank con amabilidad, pues supongo que, como yo, pensó que se trataba de uno de esos extraños casos de locura en los que personas inocentes se acusan de crímenes no descubiertos. «Usted no es la señora Thomas. Yo la conocía bien y...» «Por supuesto que me conocía, señorita», replicó la mujer. «La última conversación que tuvimos fue en la cocina esa mañana, cuando mataron a la señora Dunstan. Recuerdo que usted me dijo...» «Llame a la policía, Corwin», ordenó la señorita Cruikshank con firmeza. Entonces la mujer rompió en una carcajada áspera y desafiante. Para ser sincera, estaba bastante desconcertada. Estaba absolutamente convencida de que esta escena había sido prevista por mi querida Lady Molly y que me había enviado a esta casa precisamente para que yo la presenciara. Pero mi dilema era, ¿debía alertar a la policía de inmediato o no? Al final, decidí que mi mejor opción era comunicarme primero con Lady Molly y esperar sus instrucciones. Así que subí corriendo, garabateé una nota apresurada para mi querida Lady y, siguiendo las órdenes de la señorita Cruikshank, salí volando de la casa por la puerta del sótano, notando que la señorita Cruikshank aún discutía con la mujer de la entrada. Envié la nota a Maida Vale en coche, luego regresé a Eaton Terrace.
La señorita Cruikshank me recibió en la puerta y me dijo que había intentado retener a la mujer hasta mi regreso, pero que sentía mucha pena por la desdichada, que evidentemente sufría un delirio y la había dejado ir. Una hora después recibí una nota breve de Lady Molly ordenándome no hacer nada sin su autorización expresa. En el transcurso del día, la señorita Cruikshank me contó que había ido a la comisaría y había hablado con el inspector, quien dijo que no habría problema en contratar a la falsa señorita Thomas para trabajar en Eaton Terrace, especialmente porque así quedaría bajo observación. Entonces comenzó una era extraña en el hogar, por lo demás bien ordenado del señor Nicholas Jones. Nosotras, las 3 sirvientas, en lugar de ser llamadas a las 6 como antes, podíamos dormir hasta las 7. Cuando bajábamos no nos regañaban. Al contrario, encontrábamos nuestro trabajo ya hecho. La mujer de la limpieza, quien quiera que fuese, debía de ser muy trabajadora. Era increíble lo que lograba hacer sola antes de las 7 de la mañana, hora en la que siempre se había ido. Las otras 2 criadas, por supuesto, estaban encantadas con esta situación, pero a mí me devoraba la curiosidad. Una mañana bajé sigilosamente y entré en la cocina poco después de las 6. Encontré a la falsa señora Thomas sentada ante un abundante desayuno. Noté que llevaba ropa diferente, aunque igual de raída y sucia, a la que vestía cuando apareció por primera vez en Eaton Terrace. Junto a su plato había 3 o 4 soberanos de oro, sobre los cuales había posado su mano mugrienta. Mientras tanto, la señorita Cruikshank estaba de rodillas, fregando el suelo. Al verme, se levantó de un salto y, con evidente turbación, murmuró algo sobre odiar estar ociosa, etc. Ese mismo día, la señorita Cruikshank me informó de que no le gustaba a la señora Jones, quien deseaba que me fuera al final del mes. Por la tarde, recibí una nota de mi querida Lady diciéndome que bajara a las 6 de la mañana siguiente. Hice lo que me ordenaron, por supuesto, y cuando entré en la cocina puntualmente a las 6, encontré a la mujer de la limpieza sentada a la mesa con un montón de oro frente a ella, que contaba con un dedo sucio. Me daba la espalda y decía al entrar: «Creo que si me dieras otras 50 libras, te dejaría el resto ahora. Aún tendrías los diamantes y el dinero sobrante». Le hablaba a la señorita Cruikshank, quien, al verme aparecer, se puso blanca como un fantasma, pero se recuperó rápidamente e, interponiéndose entre la mujer y yo, dijo con vehemencia: «¿Qué significa espiarme así? Ve a hacer tus maletas y abandona esta casa ahora mismo». Pero antes de que pudiera responder, la mujer intervino. «No se preocupe, señorita», dijo, poniendo su mano sucia sobre el hombro de la señorita Cruikshank. «Ahí, en ese rincón, está el saco de arena. La noquearemos como hicimos con la señora Dunstan, ¿eh?» «¡Cállate, mentirosa estúpida!», gritó la joven, que ahora parecía una furia enloquecida. «Dame esas otras 50 libras y me callaré», replicó la mujer con descaro. «Esta criatura está loca», dijo la señorita Cruikshank, haciendo un esfuerzo vigoroso por recuperar la compostura. «Tiene la ilusión de que no solo es la señora Thomas, sino que asesinó a la señora Dunstan». «No, no», la interrumpió la mujer. «Yo solo volví esa mañana porque recordé que habías dejado el saco de arena arriba después de que mataste astutamente a la señora Dunstan. Le robaste todo su dinero y joyas, e incluso imitaste su voz cuando la cocinera, la señora Kennett, te asustó hablándole a la señora Dunstan a través de la puerta». «Es falso. Tú no eres la señora Thomas. Las 2 criadas que están aquí ahora y que ya trabajaban en esta casa entonces pueden jurar que mientes». «Cambiémonos de ropa ahora, señorita Cruikshank», dijo con una voz que sonó casi sobrenatural en mis oídos, a pesar de su familiaridad, pues no sabía de dónde provenía, «y veremos si, con el vestido de la mujer de la limpieza, esas 2 criadas no te reconocerían». «Mary», continuó la misma voz familiar, «ayúdame a quitarme estos harapos. Quizá a la señorita Cruikshank le gustaría retomar su papel de señora Thomas, la mujer de la limpieza». «¡Mentirosas e impostoras las 2!», gritó la joven, que perdía rápidamente el control. «¡Llamaré a la policía!». «Totalmente innecesario», replicó Lady Molly con frialdad. «El inspector Danvers ya está fuera de esa puerta». La joven se lanzó hacia la otra puerta, pero yo fui más rápida y la detuve, mientras Lady Molly emitía una llamada corta y aguda que hizo entrar a Danvers. Debo decir que la señorita Cruikshank luchó con valentía, pero Danvers llevaba a 2 de nuestros hombres y la arrestó bajo la orden de captura contra la persona conocida como señora Thomas. La ropa de la mujer de la limpieza, que había desaparecido misteriosamente, fue encontrada por Lady Molly detrás del carbón en el sótano, y ella aún la llevaba puesta en ese momento.
No es de extrañar que no hubiera reconocido a mi refinada Lady en esa mujer mugrienta que tan bien había interpretado el papel de chantajista ante la asesina de la señora Dunstan. Posteriormente me explicó que la primera pista de la horrible verdad, es decir, que fue la señorita Cruikshank quien planeó deliberadamente el asesinato de la señora Dunstan, haciéndose pasar por una mujer de la limpieza para despistar a la policía, la tuvo al escuchar las palabras insensibles que se suponía que la anciana había dicho cuando le contaron que Violet había huido de la casa en mitad de la noche. Puede que estuviera muy enfadada por la travesura de la chica, me explicó Lady Molly, pero no la habría dejado morir de hambre. Esa crueldad era desproporcionada para la ofensa. Entonces busqué un motivo más fuerte para la ira de la anciana, y recordando lo que dijo la noche de Año Nuevo, cuando Violet huyó llorando de la habitación, concluí que su enojo no iba dirigido contra su sobrina, sino contra la otra chica y contra el hombre que había transferido su afecto de Violet Frostwick a la señorita Cruikshank, irritando a la señora Dunstan con este doble juego y rompiendo el corazón de su prometida. Sin duda, la señorita Cruikshank no sabía que el testamento que le dejaba 1000 libras no estaba firmado, y sin duda ella y el joven Athol planearon juntos ese cruel asesinato. La mujer de la limpieza fue otra cortina de humo arrojada a los ojos de la policía. Pero, objeté, no entiendo cómo una criatura tan fría como esa señorita Cruikshank pudo dejarse intimidar y chantajear. Sabía que usted no podía ser la señora Thomas, porque la señora Thomas nunca existió. Sí, pero a veces hay que contar con ese factor insignificante llamado conciencia. Mi aparición como la señora Thomas la asustó vagamente. Se preguntó quién era yo y qué sabía. Cuando, 3 días después, me encontré la ropa vieja en el sótano y aparecí vestida con ella, perdió la cabeza. Me dio dinero. Desde ese momento estaba perdida. La confesión era solo cuestión de tiempo. Y, en efecto, la señorita Cruikshank confesó todo. Fue recomendada para clemencia debido a su sexo, pero tuvo el valor de no implicar a David Athol en su crimen. Él emigró después al oeste de Canadá. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.